Me voy unos días, y veo que el huevo apologeta sigue propagando desinformación y mentiras para justificar su culto mitológico ficticio de aleluyos. Aún me hace gracia que el huevo sea tan cobarde de bloquear la gente que lo refuta en sus vídeos y oculta sus comentarios. Si de verdad creyera que tiene la razón, simplemente respondería sin miedo. Eso dice bastante de él, la verdad. Aparte que lo hace en pos de comunidad, donde la gente que le responde no lo va a leer, solo los que se creen las mentiras que propaga. Y ahora ha vuelto con el tema de los mitos del Éxodo y su inexistente historicidad. Así que revisemos el post a continuación. El huevo inicia escribiendo que la ausencia de evidencia no debe confundirse con evidencia de ausencia. Y si bien esto es cierto, en su caso no aplica, por una sencilla razón. El huevo toma el mito del Éxodo como una verdad histórica verificada, en ese caso, él es el que tiene que demostrar y dar las pruebas de eso, y como no puede hacerlo, entonces sencillamente el huevo termina cayendo en una falacia de alegato especial. Y como no existe ninguna evidencia que demuestre que el Éxodo sucedió, entonces es tan válido argumentar sobre el Éxodo como un hecho histórico, que hacerlo como un hecho ficticio mitológico, y en ambos casos sería válido. Sin embargo, como el tema del argumento es justamente la veracidad de estos mitos, entonces la balanza se inclina a favor de la postura escéptica, ya que si no hay evidencia, se debe partir de la incredulidad del suceso, y no tomarlo como un hecho comprobado. Por eso todos los argumentos del huevo fracasan, porque simplemente son basados en hipótesis, es decir, son meras suposiciones que el huevo toma por ciertas porque sí, sin ninguna prueba real. El post continúa con el huevo mencionando que materiales como la madera, el cuero, y el hierro de carros egipcios antiguos no resistirían más de 1000 años sumergidos sin descomposición total. Pues para empezar, los egipcios de la dinastía 18 no trabajaban el hierro, pero sí el cobre. Y si de verdad existiera un ejército egipcio hundido en el Mar Rojo como dice el mito del Éxodo, entonces los restos de sus carros y armas de cobre se podrían y ya se hubieran debido encontrar hace mucho. Añade el huevo que es absurdo exigir evidencia arqueológica submarina donde no se ha hecho una búsqueda sistemática profunda en la zona correcta. Cosa que es falsa, porque búsquedas en la zona sí se han hecho, varias veces, en 1950, en 1998 y en 2020, y no han encontrado nada. Como siguiente objeción, el huevo escribe que la tradición escrita y oral de los hebreos era fuerte, ordenada y repetitiva, ya que a diferencia de las culturas modernas, en el antiguo Medio Oriente las historias importantes se memorizaban palabra por palabra. Cosa que no es cierta realmente, porque la preservación oral y escrita de relatos era común en todas las culturas antiguas, y en el caso de los hebreos, su tradición escrita, y más puntualmente de mitos como el del Éxodo, solo aparecen hasta época queménida, muchos siglos después. Por eso mismo el propio alfabeto hebreo está basado en el alfabeto fenicio, que es más antiguo. Continúa el post con el huevo mencionando a Moisés, diciendo que tuvo formación egipcia, y que como príncipe en Egipto pudo haber redactado él mismo los relatos en escritura protosemítica o jeroglífica. También dice que muchos estudiosos reconocen esto como posible o incluso probable. Pues para empezar, no existe ninguna historicidad sobre la existencia de Moisés en ningún registro egipcio, así que es simplemente asumir que un personaje de ficción existió sin razón ni argumento alguno, y pues, igual que la anterior vez, el huevo dice que hay estudiosos que reconocen la existencia de Moisés como posible, pero no dice cuáles, ni en qué estudios. Luego el huevo se queja de que se cuestione que las únicas copias del mito del Éxodo sean tardías, y dice que el hecho de que haya copias tardías no significa que el evento no sea antiguo, porque hay copias tardías de textos sumerios, egipcios y babilónicos, y nadie duda de su antigüedad. Y pues la razón es justamente esa, porque existen registros tanto antiguos como tardíos, que lo que hacen es complementar información perdida de registros más antiguos y más deteriorados o perdidos. Eso no existe con los mitos de los judíos y la tradición hebrea de la Torá. A continuación el huevo intenta demostrar por qué el Éxodo sí es de la Edad de Bronce, del siglo XV antes de la Era Común, aunque no lo logra. Primero, dice que la Biblia y la arqueología coinciden en ubicar el Éxodo alrededor del 1446 antes de la Era Común.
La verdad es que ningún estudio arqueológico ni arqueólogo real ha datado el mito del Éxodo en una fecha específica. Y lo más importante, es que no existe ninguna evidencia de la existencia de los hebreos alrededor del 1446 antes de la era común. Los hebreos son muy posteriores a esa fecha. Segundo, cita a Primero de Reyes capítulo 6 versículo 1, que dice que el éxodo ocurrió 480 años antes de la construcción del templo por Salomón, alrededor del 966 antes de la era común. No creo que necesite explicar el obvio problema de este argumento, y es que simplemente está citando un texto mitológico. Lo que diga un texto mitológico no es evidencia de nada, aparte porque el propio texto es muy posterior al relato mitológico que describe. Tercero, menciona que el estado de Canaán en esa época estaba lleno de ciudades amuralladas y pequeños reinos cananeos, exactamente como lo describe el libro de Josué. Aunque no existía un estado de Canaán, y eran varios reinos, algunos independientes, algunos vasallos de los hititas, y otros vasallos de los egipcios. Que existieran estos reinos no demuestra ni la existencia de Josué ni la del Éxodo. Cuarto, menciona que el caso de Jericó fue malinterpretado por muchos por el informe de la arqueóloga Caitlin Kenyon en los años 50. Básicamente ella dijo que Jericó fue destruida antes del 1400 antes de la era común. Y por eso no pudo haber sido destruida por Josué. Y pues, nuevamente, Josué es un personaje sin ninguna historicidad igual que Moisés, es mitología y no historia. Luego menciona unos supuestos estudios posteriores realizados por el arqueólogo cristiano Brian Wood. El problema es que Wood es un cristiano creacionista, y no un arqueólogo realmente, sino un antropólogo. Y no demostró nada, simplemente teorizó en base a especulaciones del siglo XX que ya están desfasadas a día de hoy. El nuevo menciona que en Jericó se encontraron cenizas, granos almacenados y murallas caídas. Y sí, eso es cierto, pero eso no es prueba de nada, más que de que Jericó como ciudad existió, cosa que la arqueología acepta. Otra cosa es que el mito de Josué haya sucedido o que los hebreos fueran los que la construyeran, cosa que no es cierta y que esos restos no demuestran, porque igualmente están datados aproximadamente del 8000 antes de la era común, milenios antes que los hebreos siquiera existieran. Ahora el post continúa con el huevo tratando de poner supuestas evidencias que supuestamente demuestran que el éxodo sí sucedió. La primera es la falta de mención de Israel en las cartas de Amarna, del siglo XIV antes de la era común, ya que tiene sentido que no aparezca si Israel aún eran nómadas en el desierto. El problema con esta evidencia es que justamente que Israel no se mencione en las cartas de Amarna demuestra su inexistencia o su irrelevancia. Ahora, si es del siglo XIV antes de la era común, eso quiere decir que es posterior al 1446 antes de la era común, cuando el huevo dice que supuestamente sucedió el mito del Éxodo. Es decir, ya debía haber sucedido e Israel supuestamente ya se debería haber fundado para cuando se escribieron las cartas de Amarna, y aún así, no aparece. La segunda supuesta prueba que da es el papiro de Ipuwer, que menciona plagas similares a las del Éxodo. El problema con esta supuesta prueba es que el papiro de Ipuwer es de la dinastía 12 de Egipto, muy anterior a la dinastía 18, y la supuesta fecha del mito del Éxodo del 1446 antes de la era común. Y las plagas que menciona el papiro de Ipuwer no se corresponden con las del mito del Éxodo, la única que se parece es la del río de sangre, pero es todo. La tercera supuesta prueba son las ciudades cananeas, que estaban fortificadas y habitadas, algo que en la época de Ramsés II ya no era igual. Cosa que es totalmente falsa, en la época de Ramsés II se fortificó todo el paso de Egipto al sur de Canaán, para consolidar sus conquistas y el dominio de todo el Levante. La cuarta supuesta prueba es la ya famosa estela de Meremptah del 1210 antes de la era común, porque supuestamente menciona a Israel como un grupo que había entrado en Canaán, lo cual implica que habían entrado antes, no en tiempos de Ramsés II. Y pues la supuesta mención de Israel en la estela de Meremptah ya está más que desmontada como una malinterpretación de la traducción.
Pero aparte de ello, Meremta es hijo de Ramsés II y su directo sucesor, por lo que incluso si hubiera sido niño cuando supuestamente sucedió el éxodo, igualmente lo recordaría, pero no menciona ninguno de los sucesos del mito por ninguna parte ni en ningún registro. Finalmente el huevo remata con que apologistas respetables y arqueólogos profesionales como Brian Wood, James Hofmeyr, Kenneth Kitchen y otros han defendido el éxodo con argumentos serios, sin apelar a supuestos carros sumergidos. El problema en este es más que obvio, y es que el huevo está apelando justamente a apologistas, es decir, gente que se dedica justamente a defender las posiciones cristianas, no a demostrar la verdad histórica de sucesos en relatos mitológicos como la Biblia. Realmente exponer la farsa de Ruth, o la de Good, entre otros apologistas es más una prueba de lo que hacen los aleluyos para justificar sus mitos, al punto que tienen que mentir y falsificar pruebas para ello, siendo deshonestos y faltando a la verdad, como también lo hace el propio huevo al seguir tomando personajes ficticios como reales sin ninguna prueba. Pero la verdad es la que es, por más que a los aleluyos no les guste.